Para todo hay tiempo. Pero hoy te motivamos a que aproveches al máximo este tiempo para escuchar y alimentar tu espíritu de la palabra de Dios. El Centro Internacional de Alabanza, CIA El Salvador, presenta a su pastor Javier Domínguez. Esto es Vida para tu Espíritu. Realmente la enseñanza de este día a mí me tiene muy contento porque creo que vamos a aprender muchísimo. Espero que podamos comprenderlo, por sobre todo que Dios nos pueda convencer a nosotros de que somos miembros de un cuerpo y que por lo tanto nosotros no podemos caer en el error tan individualista, tan egoísta de pensar de que todo se trata de nosotros, cuando realmente el entender que somos miembros de un cuerpo es lo que nos va a ayudar a nosotros a entender el funcionamiento dentro del mismo y el gran llamado que tenemos en la obra de nuestro Señor. Así que en esta noche vamos a comenzar con la enseñanza de los días miércoles de estudio bíblico teológico con respecto a la gran campaña El Misterio de Cristo. Por lo tanto, el estudio bíblico de esta noche se titula El Misterio de Cristo, la creación del nuevo hombre. Es interesante que la Biblia define que la iglesia de Jesucristo es el misterio de Cristo. Ahora, ¿por qué es un misterio? Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 10 de la siguiente manera. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Es interesante que en este versículo vamos a desglosarlo rápidamente. Dice el versículo 7, dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y es que ahora nosotros los cristianos podemos entender el misterio de Cristo, mas no obviamente cuando estaba sucediendo frente a los ojos de la humanidad. Por eso el versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Es decir, hasta que vino el Espíritu Santo, es que los mismos discípulos entendieron el mismo misterio. Antes no lo habían entendido. ¿Sabe cómo lo podemos comprobar? Porque Pedro trató de impedir que Jesucristo fuera a la cruz. ¿Se acuerdan ustedes? Y Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque no quieres lo de Dios, sino lo de los hombres quieres hacer. Y es que hasta que vino el Espíritu Santo, ellos entendieron el misterio. Ahora, ¿por qué Dios, aún el mismo Cristo, por qué Él no les habló de este misterio a los discípulos? ¿Por qué Dios no lo reveló ni por profetas del Antiguo Testamento ni por Cristo mismo, específicamente, abiertamente, cuando Él estaba en la tierra? Jesús me quiero retractar de algo. Jesús se anunció la iglesia. De hecho, Él habló de la iglesia, pero precisamente porque era Cristo. Pero es interesante que los discípulos entendieron el misterio hasta que vino el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Dios durante todo el Antiguo Testamento nunca hubo una sola profecía con respecto a eso que Jesús llamó eclesía? Bueno, y dice el versículo 8, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, hablando del misterio, ¿verdad? Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Satanás quiso vencer a Jesús, y para Satanás, en su sabiduría satánica, la solución era matar al Cristo, matar a Jesús. Satanás sabía quién era Jesús, y precisamente él quería destruir el cuerpo de él, quería destruirlo a Jesús, a ese Dios encarnado. Y él pensó que llevándolo a la cruz, él lo iba a derrotar. Pero lo que nunca supo Satanás es que la cruz fue la derrota de él. Y que precisamente si Satanás hubiera sabido de que una vez muerto Jesucristo iba a resucitar al tercer día y que resucitando
vendría a morar dentro de los seres humanos para conformar algo nuevo que es la iglesia, y ahora Cristo mora en cada ser humano redimido, Satanás no lo hubiera crucificado. No lo hubiera mandado a la cruz. Es obvio. Si Satanás se hubiera enterado que su derrota era la cruz, no lo hubiera enviado a la cruz. Y es que precisamente, por eso dice la palabra que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Y es que precisamente, por eso dice que nunca hubieran crucificado, porque si ellos hubieran enterado, si ellos hubieran entendido que matando a aquel que querían silenciar y callar por el mensaje que estaba dando, si matándolo iba a haber algo nuevo y que cada ser humano redimido que creyera en él iba a tenerlo a él dentro de él, entonces no lo hubieran crucificado. Y es que precisamente por eso es que el misterio de Cristo consiste en ese plan de Dios que Él nos reveló nunca en el Antiguo Testamento, y lo comienza a anunciar a través del mismo Jesucristo, pero es entendido solamente por la iglesia a través del Espíritu Santo cuando nace la iglesia. Por lo tanto, ¿en qué consiste este misterio? El misterio consiste en que precisamente Dios creó un nuevo, digan conmigo, un solo nuevo hombre. ¿Dónde dice eso? En Efesios capítulo 2, versículo 13 al 16. Dice así: Pero ahora, en Jesús el Mesías, vosotros, que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Y es que dice bien interesante el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo ¿qué? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en la carta a los Efesios? Es que usted tiene que comprender y recordar que aquí está hablando, cuando dice de ambos hizo uno, está hablando de dos grandes grupos de personas en el mundo. Está hablando de los judíos y el resto del mundo. Es decir, digan conmigo, judíos y gentiles. Lo que comienza a enseñar Pablo es que él comienza a recordarles a los mismos cristianos de Éfeso que antes de ser cristianos, los gentiles estaban distanciados de los judíos precisamente a causa de la religión judía. Y es que los judíos menospreciaban precisamente a los gentiles, llamándoles paganos, precisamente porque ellos no compartían sus rituales religiosos y cada uno de los ritos que tenía que realizar el judaísmo. Y por lo tanto los judíos solo podían aceptar y solo habrían de aceptar a aquellos gentiles entre sus filas que fueran prosélitos, es decir, que fueran gentiles que estuvieran convirtiéndose y aceptando la religión judía como práctica, que fueran circuncidados y que comenzaran a hacer cada uno de los ritos para salvación. De lo contrario, no había cabida para los gentiles dentro de la comunidad judía. Esa separación entre judíos y gentiles, que lo que provocaba era un distanciamiento aún de conocer el mensaje de Dios, porque usted tiene que recordar que la Biblia dice que el pueblo hebreo es el pueblo escogido por Dios a razón de que a través del linaje de Abraham iba a venir precisamente el Mesías, pero también porque a ellos se les entregó el privilegio de, y lo dice Pablo claramente, de salvaguardar la escritura, y la idea, dice también, era de propagar la escritura en todo el mundo. El gran problema es que el judaísmo, con su religión y con su interpretación personal, lo que comenzaron a hacer específicamente es a monopolizar la salvación única y exclusivamente para los judíos, cuando la promesa de Dios en Abraham fue: en ti serán benditas todas las naciones. Pero ellos no interpretaron esto así cuando entra la ley de Moisés, sino que ellos monopolizan la salvación exclusivamente para los judíos, y por lo tanto se distancian de aquel mundo al cual tenían que predicarles el mensaje que habían recibido. Pero ellos se distancian y dicen: bueno, si tú te quieres salvar, tienes que hacerte judío.
Y eso Dios no lo había dicho. Entonces, precisamente cuando dice Pablo que de ambos hizo uno, lo que está hablando Pablo es que había una gran separación. Y esta separación era irreconciliable. Ahora, ¿qué hizo Dios? Pues dice la palabra que a través de Cristo Jesús, Él derribó esa pared de separación. Él abolió la enemistad, aboliendo en su carne, dice la Escritura, la ley de los mandamientos para crear en sí mismo de los dos pueblos, judíos y el resto del mundo, un solo nuevo hombre, haciendo la paz entre ellos. Vamos a leer una vez más, esto dice el versículo 15 y 16, dice así: aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Qué especial es que Dios, aún tomando en cuenta a los judíos y tomando en cuenta al mundo entero, en general los gentiles, dice la palabra de Dios en el versículo 15, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, hablando de la ley de Moisés, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo ¿qué? Hombre. Ahora, quiero que comprendamos algo muy poderoso que usted está leyendo acá. El misterio de Cristo consiste en que nadie se imaginó, ni nunca fue anunciado, que una vez Dios se impartiera a sí mismo a los seres humanos redimidos, iba a crear un nuevo ente espiritual llamado la iglesia y a la vez ser el cuerpo de Cristo. Es decir, es interesante esa palabra que usted está leyendo y no sé si usted lo ha logrado ver. Dice el versículo 15, es algo bien poderoso. Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús lo llevó a la cruz? ¿Para qué Él fue a la cruz? ¿Cuál fue parte del objetivo de la cruz? Para crear en sí mismo. ¿Para qué? ¿Para qué, mi familia? ¿Quién es el creador de todas las cosas? Cristo, el Hijo. Amén. El Hijo, dice Juan, Él es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, Jesús como Dios creador, Él creó, no formó. ¿El que hizo? Creó un solo y nuevo hombre, la iglesia. La iglesia es una creación. Y eso es lo importante que tenemos que entender. La iglesia es una creación. Por eso no es una institución de hombres, no es una empresa, no es una denominación. Esas son cosas creadas por hombres, formadas por hombres. La iglesia es una creación de Dios. Es una creación, el Creador creó un solo nuevo hombre. ¿Cómo lo hizo? Impartiéndose Él mismo como Dios Salvador a través del Espíritu Santo en cada ser humano que iba redimiendo. Qué importante es entender que es precisamente a través de la impartición de la naturaleza divina de Dios al mundo y a través de este forjar de su vida a la humanidad, de su divinidad a la humanidad, es que Dios crea algo nuevo que se llama la iglesia. Generó algo nuevo, por lo cual es una creación. Por eso dice que a través de esta abolir la ley en la cruz del Calvario, Él creó algo completamente nuevo, un solo y nuevo hombre. Por eso, mire, ¿sabe cómo Dios lo hizo? Se lo quiero explicar. Colosenses 2:9 dice lo siguiente: porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Ok, ¿en quién vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza del Dios triuno? En Cristo. Ok, ¿estamos de acuerdo? Amén. Ahora, esto lo confirma también Colosenses 1:18 al 19. Solo vamos a leer un pasaje similar. Y Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. ¿Pero por qué? Por cuanto plugo que la plenitud de todo habitara en Él. Una vez más,
¿dónde habita la plenitud de todas las cosas entonces? En Cristo Jesús. Ahora, por eso, fíjese bien, al tener Jesús en su cuerpo toda la plenitud del Dios triuno, su cuerpo manifiesta esa plenitud divina. Una vez más, al decir la Biblia que corporalmente toda la plenitud de Dios se encuentra corporalmente en Cristo, ahora que Él forma o crea su iglesia, precisamente esa naturaleza divina se tiene que manifestar. Por eso es que, aunque la Biblia dice que la plenitud del Dios triuno se encuentra en Cristo, lo que dice la Biblia es que la plenitud de Cristo, Él la dio a su iglesia, porque es su cuerpo. Dice Efesios 1 del 22 al 23 lo siguiente. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que, ¿quién es o en dónde reside la plenitud del Dios triuno? ¿En quién reside? En Cristo. ¿Y en quién reside la plenitud de Cristo? En la iglesia. Por esa razón, nosotros, la razón por la cual Dios creó la iglesia es para manifestarse Él mismo corporativamente al mundo. Por eso es que la iglesia, como cuerpo de Cristo, podemos decir que es el Cristo corporativo. Es Cristo mismo manifestándose corporativamente. No es que Cristo se manifiesta al mundo en toda su plenitud a través de un solo ser humano. No es que haya un super pastor, un super apóstol, un super cristiano, un super no sé qué. No, sino que la plenitud de Cristo se manifiesta corporativamente en la unidad de la iglesia, en su ejercicio delante de todo el mundo. ¿Me doy a explicar, familia? No es que es un superhombre, no es que hay un super cristiano, que ese único solo va a manifestar todo al mundo, no. Sino que es en la iglesia, en la historia de la iglesia, es que la plenitud de Dios se manifiesta a través de la plenitud de Cristo por medio de su iglesia. Y es precisamente a esta manifestación de la plenitud de Cristo en la tierra, es a esta iglesia corporativa, comunidad de vida, es a este cuerpo de Cristo, a este Cristo corporativo que la Biblia le llama el misterio de Cristo. Y es que la iglesia es la que predica, la que enseña, es la que manifiesta y es la que establece el reino de Dios actualmente en la tierra. Es la que manifiesta la gloria del Cristo, es decir, del príncipe del reino espiritual, que al final eso significa la palabra ungido. Y es que es interesante porque la manera en que Dios lo hizo es impartiéndose a nosotros. Si algo que yo quiero que enfatizar en esta noche es que usted entienda algo. La manera en que surge la iglesia es espectacular. Nadie se imaginó que Dios, impartiéndose a sí mismo en cada ser humano redimido, es decir, Él viviendo en nosotros, ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Qué interesante es que Dios, impartiéndose a sí mismo por medio del Espíritu Santo a cada ser humano. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Que si alguien guarda sus mandamientos, dice, mi Padre y yo y vendremos y haremos, ¿qué dijo? Morada en Él. Nuestro cuerpo ahora es, ¿qué es de Dios? El templo del Espíritu Santo. Dios se impartió a nosotros. Amén. Dios está en nosotros. Amén. Por medio del Espíritu Santo, quien es Dios. Amén. Pues nadie se imaginó, uno, que Dios iba a impartir. Ese es el misterio de Dios. Y número dos, que impartiéndose en el ser humano, iba a crear algo nuevo. Que todos juntos, que una vez Dios impartido en todos los redimidos, ya no iba a existir Javier Domínguez, ya no va a existir Miguel Méndez, sino que todos juntos manifestamos uno solo. Ya no el pensamiento de un hombre, ya no el pensamiento de una raza, ya no el pensamiento de una cultura, ya no el pensamiento de un sexo, sino que lo único que manifestamos como cuerpo es Cristo Jesús. ¿Me doy a explicar, mi familia? Es que eso es el misterio. Por eso, mire, es interesante de que en la vieja creación, y ponga atención a esto, o recuerde, en la vieja creación, Dios no forjó nunca su naturaleza en ninguna de las criaturas. Jamás Dios forjó su naturaleza o impartió su naturaleza ni siquiera al ser humano. Lo único que Él hizo fue soplar, ¿qué? Aliento de vida. Es lo único que hizo, pero Él no impartió su naturaleza a nadie.
Él no le impartió nunca a ninguna parte de su creación. Y esto es lo interesante, ni siquiera a su pueblo escogido. Por lo tanto, para generar este solo nuevo hombre que es la iglesia, Dios tuvo que forjarse a sí mismo en los redimidos. Dios tuvo que impartirse en los redimidos. Dios tuvo que dar su naturaleza, hacer partícipe de su naturaleza a todos sus redimidos, para que todos juntos conformemos el cuerpo espiritual de Cristo. Qué especial es la iglesia. Qué especial. Qué especial somos usted y yo, que Dios ha impartido a nosotros. Dios no está impartido en su vecino, no aún. Mientras usted no lo evangelice, todavía Dios no está en él. Ser miembro de la iglesia significa participar de esta naturaleza divina. Ser miembro de la iglesia significa tener la vida de Dios morando en nosotros. No es una cuestión de asistir, no es una cuestión de llenar, no es una cuestión de cuánto tiempo me congrego. Es una cuestión de regeneración, de nuevo nacimiento. O tenemos a Cristo o no tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo somos iglesia, y si no tenemos a Cristo no somos iglesia. Amén, familia. Por eso es cuando nosotros entendemos esto, de que Dios, para formar su iglesia, Él tuvo que forjarse a sí mismo dentro de los seres humanos que iba redimiendo. Es por eso que hoy entendemos aquella oración de Jesús sacerdotal en Juan 17, cuando Él hace un ruego por nosotros al Padre. ¿Sabe por qué Jesús rogó por nosotros? Dice la Biblia en el versículo 20 al 22 lo siguiente. Oiga bien lo que dice. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Pero para qué ruega Él? Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. ¿Entiende usted, mi familia? ¿Sabe cuál es la gran petición de Jesús al Padre? Que usted y yo fuéramos uno. Qué impresionante. Qué impresionante. Cuando Dios me dio el privilegio de casar al pastor Miguel con su esposa, con Alejandra, yo recuerdo que en la boda yo les dije algo a ustedes. Y eso viene obviamente se están riendo los dos, están nerviosos, vea. Están casados. ¿Tienen cuántos días de casados? 3 semanas. Un aplauso al Señor. Para que le quiten los nervios. Ok, yo recuerdo que en la boda de ustedes, yo les enseñé esto y les dije claramente porque lo enseña en la carta de Efesios. Y es que cuando dice la Biblia que los dos serán una sola carne, es porque a partir del momento que ustedes se casaron, ustedes son indivisibles. Ella se vuelve un complemento de tu vida. El día que ella muera, muere una parte de Miguel y nunca jamás la vuelves a recuperar esa parte. Porque es una unión espiritual. Hoy los dos se formaron ¿cuántos? Espiritualmente Dios lo ve como una unidad. Pues eso, ¿por qué lo hizo Dios? Para anunciar de alguna manera a la iglesia. La iglesia, la petición de Jesús es que usted y yo fuéramos ¿cuántos? Uno. Ya no hubiera división de cultura, ya no hubiera división de sexo, no hubiera división de sistemas de pensamiento filosóficos, sino que todos fuéramos uno. Y por lo tanto, por eso es que Jesús le dice, te pido que la misma gloria que tú me has dado se las des a ¿quiénes? A ellos. ¿Cuál gloria? De ser uno con Él. Por eso es que le dice, ponga atención, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén ¿en dónde? Nosotros, en ellos. ¿Acaso usted sabe que usted está en Dios y Dios está en usted? Pero eso no es posible sin la impartición de vida de su naturaleza hacia nosotros. Era imposible. Y esa es nuestra gloria. La gloria de nosotros los cristianos es que somos eclesía, somos iglesia y manifestamos la gloria de Jesucristo al mundo, por cuanto la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo habita en la iglesia. Esa es nuestra gloria. Somos más especiales que nosotros solos como creyentes.
sino que somos especiales por cuanto somos eclesía, somos cuerpo, somos iglesia. Por eso es que Pablo dijo en Colosenses capítulo 3, versículo 3, ¿sabe usted que este es el versículo con el cual yo me convertí? Y me convertí porque me habían predicado por 2 semanas enteras y leyéndola en la mañana el versículo, como dice el salvadoreño, me cayó el 20. El Espíritu Santo obviamente me regeneró y pude creer en Jesús y entendí esto que dice el versículo claramente. Dice así: porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías en Dios. Yo recuerdo que el día de mi conversión, mi oración no fue la típica oración que se hace que se hace en general, usted conoce cuál, sino que yo le dije: Señor, yo te pido perdón por mi pecado. Le dije: perdóname, yo he pecado contra ti toda mi vida. Y le dije: Señor, yo te pido algo. Y le dije así: yo no entiendo, le digo, esto que estoy leyendo, pero yo quiero estar en ti a través de Jesucristo. Yo quiero estar en ti, Dios. Yo quiero que tú estés en mí y yo quiero estar en ti a través de Jesús. Eso se lo dije, bien me acuerdo. Nadie me lo había explicado. Hoy lo entiendo. Lo que pasa es que dice el versículo: porque ya habéis muerto. ¿Qué pasó en nosotros? Porque ya estamos muertos. ¿Qué dice? Que nuestra vida está ya que escondida con el Mesías. ¿Pero en quién está escondida? En Dios. Es a través de Cristo, por medio de Cristo, es que usted está en Dios. Amén. Por eso es que Pablo, acerca de este misterio, dice en Efesios capítulo 2, versículo 15 al 16 lo siguiente: aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Un solo nuevo hombre. Y es que es obvio, es decir, hay muchas cosas más que se pueden decir de esto, pero por eso tenemos más tiempo para explicarlo. Pero es que cuando dice que Dios formó su iglesia, un solo nuevo hombre haciendo la paz, es que la iglesia no trata de filosofías. Por eso que las denominaciones, en lugar de unir, dividen. Porque en Cristo tendría que haber paz. En Cristo no hay denominación. En Cristo todos somos uno. Amén. ¿Y sabe usted qué es lo que más divide dentro del cristianismo? Las denominaciones. Ayer en la noche estaba platicando con un pastor, con el pastor de Chile, de CIA Chile, y Arturo Valdebenito, y él me comentaba que conociendo a unos pastores presbiterianos, ellos mismos no tienen relación con otros pastores de la ciudad porque ellos dicen que como no son presbiterianos no saben si son salvos. Y ese es el problema con las denominaciones, que si, igual que el judaísmo, si tú no haces y no crees mi denominación, mis doctrinas denominacionales, entonces significa que tú no eres salvo, porque yo sí tengo la salvación. Y qué importante es entender de que Dios hizo la paz entre filosofías y pensamientos de hombre, en esas diferencias que nos dividen. ¿En qué sentido? En que de todos nosotros, no importando raza, color, no importa tipo de pensamiento que traíamos, cultura, nación, etnia, todos somos hermanos, miembros de un solo cuerpo, expresando juntos un solo hombre, Cristo Jesús corporativo. Qué impresionante. Qué impresionante, qué especial es eso. Qué especial. Por eso es que precisamente nosotros en Cristo no solamente somos reconciliados los seres humanos, sino que forma de nosotros precisamente un nuevo cuerpo. Por eso dice la Escritura que ya no hay griegos ni escitas, distinción de esclavos, libres, sino que es solamente Cristo. Porque ahora que nosotros fuimos reconciliados con Dios, tanto gentiles y judíos, fuimos reconciliados en un solo cuerpo. Mire, por eso dice la Biblia en Colosenses 3:11 lo siguiente: donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que el Mesías es todo y en todos. Y es que Pablo, cuando él habla esto, lo dice con mucha autoridad. No pensaba enseñarles esto, pero se lo voy a decir porque veo que viene con deseo de aprender.
lo que está pasando es que, si nos vamos a la historia, es bien interesante. Lo que estaba pasando es que dentro del mismo cristianismo, ni siquiera habían pasado 5 años, ni siquiera 5 años habían pasado de que nació y Dios creó la iglesia, después de Pentecostés, cuando comenzaron a haber divisiones entre ellos, internas. ¿Y sabe por qué? Porque usted recordará que en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando nace la iglesia, cuando es creada, la iglesia solo estaba en Jerusalén. Claro, estoy hablando de los apóstoles, es decir, los pastores. Muchas personas se convertían, pero prácticamente la mayoría de gente se quedaba en Jerusalén. Al inicio, los que se convirtieron fueron, en su mayoría, eran judíos. Pero entre los mismos judíos ya cristianos, el problema es que ellos comenzaron a diferenciarse según su clase social. Y los mismos historiadores cuentan que lo que estaba pasando es que recuerde que entre los mismos judíos existían 2 grandes grupos. Estaban los judíos hebreos, que así se les llamaban los hebreos, y estaban los helenistas. Los helenistas, recuerde usted que eran aquellos que surgieron de la diáspora, de aquella dispersión que se fue provocada precisamente por el cautiverio babilónico. ¿Se acuerdan ustedes? Que ellos fueron capturados y fueron dispersados. Luego vino con Nehemías, viene y se comienza a hacer una convocatoria. Entonces, precisamente hay un grupo de judíos ortodoxos que ellos lograron mantenerse juntos y llegaron hacia el tiempo de Jesús, los cuales ellos mismos, los mismos cristianos le decían: aquí están los hebreos. Y de repente aparecían los otros judíos que estaban convirtiendo, que eran los helénicos, es decir, aquellos que por haber sido dispersados en diferentes comunidades fuera de Jerusalén, ellos hablaban griego y adoptaron todos los estudios que los griegos daban en cualquiera de estas naciones, de estos pueblos y ciudades. Entonces, cuando ellos comenzaron a llegar a Jerusalén, habían 2 clases de salvadoreños, pues, los del campo y los de la ciudad, algo así. ¿Ok? Estaban los hebreos que hablaban hebreo, ellos leían en arameo, ellos hablaban en arameo, y leían en hebreo, mientras que los helenistas decían: no, miren, hablemos en griego. Entonces comenzaron unas pugnas dentro de la iglesia cristiana. Y entonces comenzaron a pelearse entre ellos. Por eso que usted ve en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo creo que 8 o 9, cuando matan a Esteban. Antes. ¿Sabe dónde es? ¿Se acuerdan ustedes cuál fue el contexto por el cual ellos eligieron a varones llenos del Espíritu Santo como Esteban para repartir los víveres a las viudas? ¿Se acuerdan cuál fue el contexto? Porque los judíos helenistas decían que no estaban atendiendo. Miren, solo los pastores están hablando. Se lo voy a contar más rapidito, mire, 30 segundos. Los judíos helenistas estaban diciendo, pero estoy hablando ya los cristianos, ¿ok? Estoy hablando puro cristiano ahorita. Ellos comenzaron a quejarse de que solamente le ayudaban no a ellos, sino que a las viudas hebreas, decían, no a las viudas helenistas. Todos eran judíos, pero entre ellos mismos había pugnas. ¿Sabe por qué? Porque los que se habían criado fuera de Jerusalén y habían adoptado la cultura griega, vean para acá, mire, tenían dinero. Por eso que y aquí estoy hablando bastante historia, cuando los judíos helenistas, ante la persecución de los fariseos, fueron los primeros que salieron de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, estoy hablando de los cristianos, se van de Jerusalén a diferentes ciudades, como tenían dinero, tenían muchas propiedades fuera de Jerusalén. Por eso la iglesia de Jerusalén automáticamente entró en pobreza y se convirtió la iglesia cristiana de Jerusalén en una de las más pobres. Por eso que usted ve que Pablo comienza a viajar a diferentes ciudades a pedir ofrenda. ¿Para qué iglesia se recuerda usted? Para la de Jerusalén. ¿Cuándo sucedió eso, pastor? Con la primera persecución de los fariseos, de que los judíos comenzaron a perseguir a los cristianos judíos mismos, precisamente porque ellos estaban predicando en contra de la ley de Moisés, porque no entendían el mensaje del evangelio. Los helenistas tenían mucho poder económico, eran judíos muy ricos y se estaban convirtiendo al cristianismo. Pero entonces comenzaron a haber pugnas por la clase social. Y decían, ¿por qué a las viudas
helénicas, ¿por qué no las ayudan? Solo las hebreas están ayudando a ustedes. Y comenzaron a pelearse. En ese contexto, por eso es que Pablo enseña esto. Y Pablo comienza a enseñar específicamente una vez más el versículo. En la iglesia, ¿qué pasa? En la iglesia de Jesucristo, por ser un solo nuevo hombre, ¿qué sucede ante los ojos de Dios? Donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que el Mesías es todo y en todos. Amén, mi familia. Es decir, que lo espectacular del cuerpo de Cristo es que, y lo vamos a poner en el contexto ya de nosotros, es que aquí todos somos iguales ante los ojos de Dios. Es que aquí no hay ni ricos ni pobres, aquí todos somos hermanos. Y se supone que entre todos nosotros nos ayudamos, que entre nosotros nos amamos, que entre nosotros nos enseñamos, que entre nosotros nos respetamos, porque somos un solo nuevo hombre. Y el único que tiene que verse aquí y reinar, ¿quién es? Cristo. Amén, mi familia. Entonces, lo impresionante de la iglesia, de la obra de Cristo, es que de todos los pueblos que se van convirtiendo, se va formando un solo y nuevo hombre. Pero fíjese bien, lo interesante no solamente es eso, sino que no solamente Dios logra la paz específicamente entre todos nosotros, sino que también logra la paz entre los que somos redimidos con Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo? Hay dos tipos de paz que menciona el versículo que estamos leyendo. Un versículo anterior, Efesios 2, por favor, dice: aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos. ¿Para crear en quién? En sí mismo de los que. ¿Quiénes son esos dos, dijimos? Los judíos y el resto del mundo, que son los gentiles. Ok, de los dos, dice Nelson, ¿qué formó? Un solo nuevo hombre. ¿Y qué hizo entre los dos grupos? Haciendo la paz. Ok, pero ahora viene y escuche lo que dice Pablo. Pero ya los dos unidos, ¿qué hizo Dios con un solo grupo nuevo que creó con respecto a la enemistad que tenían con Dios? Dice el versículo 16. Y reconciliar con Dios. ¿Con quién? ¿Ahora? Ahora con Dios. ¿A quiénes? A ambos. Exacto. En un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. ¿Y dónde los reconcilió? En la cruz. ¿Y dónde los puso? Dice el versículo, y reconciliar con Dios a ambos en un ¿qué? En un solo cuerpo. En uno solo. Pero todo esto fue por medio de la cruz. Qué impresionante. Qué impresionante es la iglesia. La iglesia es una creación de Dios, mi familia. ¿Sabe por qué estoy insistiendo en esto y me estoy tardando más de lo que me debería tardar? Porque ni siquiera voy por la mitad. No, en serio, no voy ni por la mitad de la enseñanza. ¿Sabe por qué me estoy deteniendo tanto? Porque, y lo entiendo, porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Es difícil quitarnos ese pensamiento tan moderno y tan humano de que la iglesia es un grupo. La iglesia no es un grupo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es una creación nueva, es algo espectacular, es Cristo manifestándose al mundo corporativamente a través de todos nosotros. Impresionante. La iglesia es el cuerpo de Jesús espiritual, amén. Es, por lo tanto, digan conmigo, la iglesia es la expresión de Cristo actualmente en la tierra. Por medio de la iglesia se ofrece la salvación al mundo, la edificación al cristiano y la gloria a Dios. Por lo tanto, digan conmigo, por lo tanto, la iglesia predica, enseña, aconseja Cristo Jesús a todo el mundo. Amén. Es por medio de la iglesia. Entonces, por eso es que cuando entendemos el cuerpo de Cristo, hay un tema que hay que tratar necesariamente. ¿Y cuál es? Nuestra verdadera necesidad del cuerpo mismo. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros desvalorizamos o menospreciamos la iglesia local en la cual nos congregamos? O el tiempo que invertimos en congregarnos, ¿sabe por qué lo menospreciamos?
porque no entendemos la gran necesidad que tenemos del cuerpo de Cristo. Mire, una vez más, de los dos pueblos formó ¿cuántos? El día que se casó el pastor Miguel con Alejandra, ¿cuánto formó Dios? Uno solo. Por lo tanto, Alejandra todavía no lo ha experimentado, pero ¿qué va a pasar el día que Miguel llegue tarde a la casa? ¿Cómo se va a sentir ella? Las mujeres que están aquí, ¿cómo se sienten? Solas, desprotegidas, aparte de enojadas. Más Alejandra. No, mentira, no, bro. Se sienten solas. Ok. ¿Usted cree que es posible llevar a cabo un matrimonio los dos faltándose en verse por muchos días? ¿Se puede sostener un matrimonio así sin verse? No, no hay comunión. ¿Se puede decir que hay comunión entre dos personas que no se ven nunca? No. ¿Sabe por qué hay gente que no se congrega a todos los cultos? Por eso no entienden que ya estamos casados, que hay un solo cuerpo, somos uno, nos necesitamos. Como yo necesito a mi esposa y mi esposa me necesita a mí, así de fuerte es la unión espiritual entre nosotros. Entonces, el tema que yo quiero tocar en lo que resta del tiempo es nuestra necesidad del cuerpo de Cristo. ¿Sabe cuál es nuestra más grande necesidad? ¿Por qué necesitamos nosotros al cuerpo de Cristo? Porque, digan conmigo, a través del cuerpo yo recibo todo el suministro de vida de mi cabeza, que es Cristo. Mire, por ser la iglesia realmente el cuerpo espiritual de Jesús en la tierra, es que el fin de semana nosotros hablamos de que el cuerpo de Cristo tiene varias características. ¿Se acuerdan ustedes? La primera es que es un organismo que muerto o vivo. Vivo, es decir que la iglesia no trata de denominaciones, sino que trata de vida. O usted está vivo en Cristo o está muerto en Cristo. Es lo único que determina que usted esté o no en la iglesia. Número dos, que por ser el cuerpo espiritual de Jesús es indivisible. Porque no podemos quitar nuestro cuerpo y miembros de nuestro cuerpo o órganos y pensar que podemos seguir existiendo saludablemente. El cuerpo, por ser cuerpo, es indivisible. ¿Qué significa? Digan conmigo, yo necesito del cuerpo, pero el cuerpo necesita de mí. Hablamos también que por ser cuerpo, la tercera característica es que el cuerpo se edifica a sí mismo. También cuarta característica, que tiene el cuerpo un solo mensaje, el cual es que Jesús es Dios. Él es el Cristo, el Dios Salvador del mundo. Y que por ser un solo cuerpo, también tiene una sola meta. No es que la mano y el brazo va a ir a la derecha y la otra a la izquierda, no. Un solo cuerpo va a un solo lugar todo entero. Amén. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo tiene una sola meta, que es la de la cabeza, que es Cristo. Y es glorificar a Dios el Padre. Amén, mi familia. Ahora, ¿por qué esto es así? ¿Por qué es así? Porque somos un solo cuerpo. Pero ¿por qué son estas características? Que es una pregunta que no respondí el fin de semana. ¿Por qué estas características, pastor? Por lo que leímos en Efesios 2. ¿Qué dice Efesios 2, versículo 15, una vez más? Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo. ¿Para crear en quién? ¿En quién creó Jesús la iglesia? En Él mismo. Y esa es la respuesta a toda la pregunta. La razón por la cual usted y yo necesitamos del cuerpo. La razón por la cual el cuerpo tiene estas características que enseñamos el fin de semana. La razón por la cual usted y yo necesitamos participar del cuerpo es porque la iglesia se levantó en Cristo. Usted fue salvado en Cristo. Por lo tanto, escuche, usted es alimentado, fortalecido, edificado, consolado, levantado en Cristo Jesús. Fuera de Cristo, usted no recibe nada. Por ser cristianos, solo somos nosotros edificados, dirigidos, protegidos, fortalecidos, cuidados, alimentados en Cristo, por Cristo y para Cristo. Por eso necesitamos del cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada fuera del cuerpo de Cristo, fuera de Cristo mismo,
que el mundo o la carne produzca, que nos pueda edificar, que nos pueda alimentar, que nos pueda fortalecer, que nos pueda dirigir, que nos pueda cuidar, que nos pueda consolar, que nos pueda proteger. Solo Cristo. Solo Cristo y su palabra encarnada, su palabra escrita, puede y debe de cuidar su iglesia. Porque la iglesia es Él en sí mismo corporativamente. Porque la iglesia es Él expresado en la tierra corporativamente. Porque su iglesia es el cuerpo, su expresión, su plenitud. Es que la cabeza debe de suministrarle al cuerpo todos los nutrientes que éste necesita. Amén. La iglesia es en esencia Cristo mismo, expresado y conformado corporativamente y espiritualmente con los creyentes. Por todo esto es que nosotros tenemos una doble necesidad como cristianos. Tenemos la necesidad de pertenecer al cuerpo de Cristo, de permanecer en el cuerpo de Cristo y de perseverar en el cuerpo de Cristo, en este cuerpo mundial de cristianos. Pero también tenemos la necesidad de amar, cuidar, proteger, respetar, trabajar, sostener y sujetarnos fielmente al cuerpo local donde Dios nos coloca. Voy a repetirlo otra vez. Por todo esto que estoy hablando, tenemos que entender que tenemos dos necesidades fuertes los cristianos como miembros. ¿Cuántas necesidades? Dos. La primera de ellas, digan conmigo, pertenecer, permanecer y perseverar en la eclesía. Digan conmigo, en la iglesia mundial, universal de Cristo. Tenemos que perseverar, amén. Pero también, digan conmigo, pero también tengo la necesidad de amar, cuidar, proteger, respetar, trabajar, servir, sujetarme, sostener al cuerpo local donde Dios me coloca. Tenemos dos necesidades. Ahora, pastor, una vez más, ¿por qué es una necesidad? ¿Por qué usted no lo mencionó como obligación? Claro que es una obligación, pero ¿por qué se vuelve una necesidad usted que cuide? Usted que ame su iglesia local. ¿Por qué usted tiene que amar y cuidar y sostener este cuerpo local donde Dios lo ha colocado? ¿Por qué? Una vez más, porque por ser miembros del cuerpo de Cristo, todo el suministro que la cabeza nos da, que es Cristo, lo hace por medio de su cuerpo. ¿Cómo así? Mi mano para funcionar necesita ¿qué? Dígame usted lo que necesita mi mano para funcionar ahorita. Energía, ¿qué más? Doctoras, que ayúdenme. Sangre. ¿Qué pasa si yo me envuelvo aquí, hago un torniquete muy fuerte? ¿Qué le puede pasar a mi brazo después de un día, 2, 3, 4 días? Se muere. ¿Pero por qué se muere si todavía está pegado al cuerpo? ¿Pero por qué se muere? Porque no, digan conmigo, no tiene suficiente suministro de sangre. ¿Pero por qué la mano necesita la sangre? ¿Qué va en la sangre? Oxígeno, nutrientes, vida. Digan conmigo, vida. ¿Estamos de acuerdo, mi familia? Ahora, ¿quién es el que controla todo el funcionamiento del cuerpo? El cerebro. ¿Y dónde está el cerebro? En la cabeza. Ok. Pero aparte de eso, una pregunta. Si la cabeza es la que ordena que en un momento, por ejemplo, yo estoy haciendo fuerza, es el cerebro el que ordena que toda la energía vaya ¿a dónde? A los brazos, a las manos. Ok. Esa acción que hace el cuerpo, esa decisión que toma el cuerpo, perdón, esa decisión que toma la cabeza porque es cabeza, automáticamente él dice, hay que enviar energía, hay que mandar esta orden, hay que fortalecer los músculos, hay que hacer todo esto, etcétera, etcétera. Producir ácido láctico, todo eso. Una vez el cerebro da la orden, ¿a través de quién, por ejemplo, fluye la sangre a la mano? De las venas. ¿Qué miembros tiene que recorrer la sangre para llegar a la mano? El hombro, el pecho, el brazo y el antebrazo, para llegar a la mano. Es decir, digan conmigo, si el hombro, si el brazo, si el antebrazo no lo permitieran, la mano se muere. Es decir, que por el correcto funcionamiento de mi cuerpo, la mano tiene vida ahorita. ¿Quién da la orden? Pero ¿a quién usa el cerebro para que le llegue
para que los músculos se fortalezcan de mi mano y se mueva mi mano. ¿Qué hace el cerebro? Él ocupa otros miembros. Digo, amigo, mi cerebro ocupa otros miembros para edificar, fortalecer, cuidar a otro miembro. Por ejemplo, si usted se hiere y comienza a sangrar y usted se tiene que tapar la herida, ¿con qué lo va a hacer usted? Digan conmigo, con otro miembro. Iglesia, por favor, digan conmigo, con otro miembro. Mi cabeza da la orden, pero la ejercita a través de otros miembros. ¿Me doy a entender? Así es igual en la iglesia. ¿Quién es el que manda en la iglesia? Cristo. Debería de mandar. Pero cuando Él va a hacer algo, ¿sabe a quién ocupa? A los mismos miembros. Por eso si usted como miembro, si usted fuera el dedo chiquito del pie, usted se imagina si todo el cuerpo dijera, mira, no le mandemos sangre a aquel hombre. ¿O qué pasa si usted viene y no se conecta con el cuerpo? ¿Sabe por qué usted necesita del cuerpo? Porque en todos nosotros Dios nos suministra vida. Lo que yo necesito para seguir viviendo, para seguir glorificando a Dios, para seguir, digan conmigo, creciendo, fortaleciéndome, edificándome, va a ser a través, iglesia, digan conmigo, va a ser a través, siempre, a través de los demás miembros de mi iglesia local. Siempre va a ser así. Y esto es el misterio de la iglesia. El misterio de la iglesia es que Dios es el que nos da suministro, es el que controla todo. Pero cuando nos va a suministrar como miembros, lo hace con la ayuda de los demás miembros. Así como la mano recibe el suministro de vida, los nutrientes, las órdenes nerviosas por medio del cuerpo, a través del correcto funcionamiento de los demás miembros y órganos, así somos nosotros. Dios ha prometido edificar, cuidar, acompañar, proteger, alimentar a sus miembros de su propio cuerpo, pero lo va a hacer a través de los mismos miembros y de su mismo cuerpo. Amén. Por eso es que Efesios 1:22 dice lo siguiente: y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por eso es que la Biblia enfatiza que Él es la cabeza, porque Él es el que suministra la vida al cuerpo. Él dirige, Él dice, mándale ahorita más esto al pie, más a la mano, ráscate el pie derecho, mira esto, sácate esta cosa del ojo, haz lo siguiente, es mi cuerpo, protege. El cerebro está protegiendo su cuerpo, manejando, pero ¿a través de qué? De los mismos miembros, de los mismos órganos del cuerpo. Por eso es la cabeza, porque Él en la cabeza protege el cuerpo, dirige el cuerpo, cuida el cuerpo, decide por el cuerpo, qué hacer para el cuerpo, y todo lo hace a través del mismo cuerpo. Por eso es que leímos lo que leímos el fin de semana pasado, que hoy lo va a entender mejor, Efesios 4, el 15 al 16, después de entender esto, dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mesías. ¿En quién crecemos? En Cristo, amén. Diga conmigo, en la cabeza. En Cristo, que es la cabeza, crecemos. Ahora, ¿qué ocupa la cabeza para suministrarnos su vida y para edificarnos y para que crezcamos en Él? Versículo 16. De Él viene que el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos, según la función propia de cada uno de sus miembros, crezca y se edifique en el amor. Léeme los dos versículos poderosos, dice: sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mesías. De Él viene que el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos, según la función propia de cada uno de sus miembros, crezca y se edifique en el amor. Crezca y se edifique. ¿De quién proviene el crecimiento y la edificación? Digan conmigo, de la cabeza, que es Cristo. Pero ¿qué se tiene que dar para que ese suministro o ese crecimiento se produzca en cada miembro? Que esté bien ajustado y funcionando cada ligamento y cada miembro de la iglesia.
Si uno de los miembros no está funcionando, el cuerpo sufre automáticamente. Por eso es que dice el versículo 16, de Cristo viene que el cuerpo entero crezca y se edifique en amor. Veamos acá, fíjese bien lo que dice el versículo. Digan conmigo, de Cristo, dice, viene que el cuerpo crezca y se edifique. ¿De quién proviene? Pero ¿a quién usa la cabeza? De él viene que el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos, según la función propia de cada uno de sus miembros, ahí sí que crezca y se edifique. Es importante que Cristo es el que da el crecimiento, Cristo es el que edifica, Cristo es el que nos suministra, Cristo es el que nos consuela, Cristo es el que nos protege, Cristo es el que nos anima, pero lo hace a través de los demás miembros. Por eso es que cuando usted comienza a criticar a sus líderes o a sus pastores o a sus discipuladores, como hombre o como mujer, como usted quiera, el problema es que usted está menospreciando a aquel que le da de hartar, pues. Claro, usted me da de hartar a mí, a Cristo, y yo le doy de hartar a usted, Cristo. Nos alimentamos a Cristo. Amén, mi familia. Ahora, ¿quién da la orden? Cristo. ¿Quién edifica? Cristo. Pero ¿a quién Dios ocupa para alimentarnos a usted y a mí? A los demás miembros. ¿O usted cree que yo me invento todo esto? Yo tengo que ir a estudiar y a leer lo que otros hermanos creyentes han escrito. Estudiar lo que desde hace muchísimos años se ha escrito y se ha defendido con la sangre de los mártires cristianos. Nadie está solo en el cuerpo. Si usted se siente solo en el cuerpo y en esta iglesia local es porque usted quiere, por su arrogancia y su egoísmo. Ese es el gran problema, el egoísmo que hay en nosotros. Es como que la mano le dijera al antebrazo, ya no te necesito. Se muere la mano. ¿Acaso no es lo que algunos de ustedes piensan? No, ¿yo para qué necesito discipularme? No. ¿Yo para qué necesito servirle al Señor? Yo no. Yo estoy bien así, yo evangelizo y qué pues. Ahí estate pues, morite, está bueno. Es lo que querés, está bueno, pues dale. Gangrenoso te vas a hacer. Y es que, por eso es que Colosenses 2, del 18 al 19 dice algo similar a Efesios, muy especial dice. Nadie os prive del galardón, deleitándose en su humildad y en la adoración de los ángeles, alardeando por cosas que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, oiga, sustentado y unido por medio de coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. ¿Crece con qué? Una vez más, ¿quién da el crecimiento? Dios, pero lo hace a través de qué? Fíjense bien, digan conmigo, la cabeza sustenta el cuerpo. Pero ¿cómo lo sustenta? Veamos lo que dice el versículo 19. Y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo él, ¿qué dice? ¿El cuerpo por quién es sustentado? Una vez más, pregunta de examen, ¿el cuerpo por quién es sustentado? Pero a través de quiénes la cabeza sustenta el cuerpo. ¿Qué tiene que ocupar la cabeza para sustentar todo el cuerpo? Y unido por medio de ¿qué? Coyunturas y ligamentos. Es que es obvio, es el mismo principio. Yo quiero que si el cerebro, ¿qué pasa cuando usted se hiere el dedo pequeño del pie? O le dio un uñero o un hongo. Va. ¿Quién comienza a protegerlo a usted en esa área? El cerebro comienza a mandar ahí. Comienza a mandar. Usted ni cuenta se da, pero tiene que, fíjese bien, tiene que ocupar nervios, tiene que ocupar tendones, suministros, sangre, vida, células, anticuerpos, claro, gracias. Todo lo controla el cerebro. Amén. Pero ¿a quién ocupa? A toda la gran carretera que tenemos de tripas, la gran carretera de cosas que Dios nos ha puesto. Quiero que entienda que usted
sigue teniendo esa actitud de que le vale a usted congregarse, discipular y servir a Dios, y usted está a punto de morir gangrenoso. Dios da el crecimiento, Dios da el sustento de vida, amén. Y Dios manda el suministro de nutrientes a cada miembro del cuerpo porque Él nos prometió cuidarnos a cada uno, amén. Es que mire, ese es el punto por el cual yo estoy recalcando. Porque uno piensa cuando uno se convierte es que Dios me va a proteger, Dios me va a cuidar, y uno piensa que es solo. Dios conmigo. Sí, Dios está con usted, pero Dios lo va a cuidar, lo va a amar, lo va a proteger, lo va a edificar, lo va a hacer crecer, lo va a alimentar a través del cuerpo local. Entiéndalo de una vez por todas. Es a través de su cuerpo local. No hay llaneros solitarios. No es siendo autodidacta. Eso no existe. Y se lo voy a demostrar con un ejemplo que tenemos ya muy pronto aquí. ¿Entiende usted, mi familia? Por eso, no solamente es necesario pertenecer, sino que tenemos que permanecer y perseverar. Tenemos que resistir cuando hay problemas. Porque claro que hay problemas en el cuerpo, como lo hay en una familia, en un matrimonio. Pero tenemos que perseverar. No abandonar la iglesia local donde Dios nos ha colocado, más aún si esa iglesia tiene sana doctrina. No, porque si tienen falsa doctrina, entonces váyase, hoy es una secta, pues obvio, váyase. Mire, por lo tanto, no deje de congregarse, no se separe de su discipulado, no se separe de su discipulador o discipuladora, no sea arrogante. No se separe de su iglesia, comience a servir a los demás miembros, no sea egoísta, los demás necesitan de sus dones, hombre. Amén. Es que mire, no lo vamos a leer, pero solo apúntelo en Efesios 4, del 7 al 16. ¿Sabe? Por eso que lo que dice la Escritura cuando habla de que Dios levanta a apóstoles, a pastores, a maestros, a profetas y evangelistas. ¿Sabe por qué lo hace? Para edificar al cuerpo. ¿Pero quién lo edifica? Efesios 4 del 7 al 16 dice: a cada uno, entonces, nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías, por lo cual dice, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. ¿Qué hizo Dios? Bueno, Cristo, ¿qué hizo? Dio dones. Ahora, ¿para qué Dios da dones a los seres humanos redimidos? Y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. ¿Para qué ascendió Cristo al cielo? Dice. ¿Para llenar qué? Pero a través de quién lo va a llenar, pues, si Él ya se fue. Es la pregunta que Él está haciendo. ¿A través de quién lo va a llenar? Digan conmigo, Dios da dones a los hombres redimidos. Ahora, ¿cómo Dios sigue edificando si Él ya ascendió al cielo con su propio cuerpo? Porque recuerde que Jesús va a venir por segunda vez en su cuerpo glorificado, amén. Entonces, ¿cómo Él sigue obrando en la tierra? Por eso dice el versículo 11. Y Él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. ¿Para qué? ¿Quién edifica? Cristo. ¿Quién da el crecimiento? Cristo. ¿Pero a quién ocupa? A los miembros, a pastores, a esos que les cae mal a usted, a su discipuladora. Y usted peleándose con ella. A sus pastores, a sus líderes, a aquel que está allá en el parqueo. A ese Dios se ocupa para ministrarlo a usted, y usted cómo lo rechaza. Más, parquéamelo y le tira las llaves en la cara. No entiende que usted está en un cuerpo, no entiende usted. Acéptelo, no le entiende. No le entiende. Pégese en la cara un puñetazo fuerte, ahorita sangre se quiere ver. Pégese, por favor, ¡pah! No se va a pegar, hombre. No, y si lo hace,
Lo mayor de psicólogo, ¿verdad? Pégase una cacheta, no, pero fuerte, sí, nadie lo va a hacer porque nadie quiere dañar su propio. Pero ¿qué hace usted cuando menosprecia al que está parqueando? ¿Qué hace usted cuando está aquí en entrada y no saluda al que lo están saludando? ¿Qué hace usted cuando habla mal de su líder, de su discipulador, de su maestro de seminario? ¿Qué hace usted? Usted está dañando su propio cuerpo. No entiende que usted está en un cuerpo local. No lo entiende. Y por eso es que él dice, ¿hasta dónde tenemos que edificar? ¿Hasta dónde Dios da? ¿Para qué Dios da tanto don a la iglesia? Porque hasta dónde Dios quiere que crezcamos. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Diga conmigo, la iglesia. Sigue. A la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Fíjese bien, dice, hasta que todos lleguemos ¿a qué? ¿A la unidad de qué? De la fe y del conocimiento pleno del Hijo. Usted quiere conocer a Jesucristo, tiene que tener una vida de iglesia en su iglesia local. Usted quiere tener una unidad, que su fe sea fortalecida, tiene que tener vida de iglesia. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. Ya no quiere usted ser un niño en Cristo, un niño fluctuante, que lo andan engañando con cualquier método de doctrina. Tenga vida de iglesia, eclesía en su iglesia local. Para eso Dios le da a usted un pastor, porque es su pastor. Dios le da pastores, Dios le da maestros, Dios le da discipuladores. Si usted lo menosprecia, está menospreciando el conocimiento pleno del Hijo, la fe en unidad, y el que usted deje de ser un cristiano infantil y se convierte en un cristiano maduro. El que sufre es usted. Y siga menospreciando. Siga. Sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mesías. ¿Quién es la cabeza? Fíjese bien, una vez retoma el tema del cuerpo. ¿Quién es la cabeza de este gran cuerpo? Dice, el Mesías. ¿Y qué pasa con el Mesías? De él viene que el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos, según la función propia de cada uno de sus miembros, crezca y se edifique en el amor. Hoy entiende usted el contexto. Cuando habla de miembros, ¿de quién está hablando? A través de todos. Digan conmigo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a los que usted critica. No entendí ese amén muy bien. Si lo hace usted, hermano, no lo entendimos. ¿Entiende usted? Y no solamente de ellos, mi familia, de todos nosotros. Ahí ponga el que le saluda, el que está allá en el refrigerio, el que está dándole clases en el seminario, el que le enseña a sus hijos en el reino maravilloso de Jesús, en Ministerio de Niños o en Vida Kids. O sea, todas las funciones de todos los miembros producen el crecimiento, pero es Cristo quien está produciéndolo. Cuando usted menosprecia su iglesia local, no la cuida, no la protege, no la sostiene, usted mismo está acabando su propia tumba espiritualmente. Porque es su iglesia donde Dios lo colocó para crecer. Por eso es que muchos no se someten a las autoridades de la iglesia, porque no ven a su pastor, al pastor de la congregación, como su pastor congregacional. No participan muchos de la iglesia, de los múltiples cultos, no obedecen las ordenanzas de la iglesia, se enojan. Se enojan con cualquier decisión que uno toma, como que si uno lo hace por dañar a la gente. No, aquí hay un orden, hay una disciplina. Entienda, Dios lo ha colocado para crecer, pero para crecer, para que Él lo proteja. Mire, ¿cuánto hemos recibido promesas de protección de Dios? De que nos va a edificar. ¿Cuánto hemos recibido la promesa de que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo? Pero todo Jesús lo va a cumplir por medio de su cuerpo, de su iglesia. Olvídese de ya. No hay llanero solitario. Usted no es la super o el super cristiano, hombre. No existe eso en el cuerpo. No existe. Usted necesita del cuerpo, pues es miembro de él.
Y usted necesita del cuerpo porque es a través del cuerpo que Dios le va a edificar, hará crecer y fortalecer. ¿Cuántos aquí tienen un llamado específico de parte de Dios para su vida? Mire, todos levante la mano. Todos. Sea el que lo conozca o no, levántelo. Diga, yo tengo un llamado de Dios en este mundo. Debo de cumplirlo. Porque todos somos miembros. Amén. Y como miembros tenemos una función. Todos, hasta los dedos chiquitos. Todos tenemos una función. Entonces, la pregunta es, y con esto quiero ir concluyendo, aunque no concluyendo inmediatamente, porque es bien interesante la historia. ¿Dónde Dios a usted lo capacita para llevar acá, para que usted lleve a cabo la obra que Él le ha encomendado? ¿Dónde Dios lo va a capacitar a usted? En la iglesia. Y quiero que veamos el ejemplo de un gran hombre de Dios. Un hombre que al inicio nadie dio un 5 por él. Muchos tuvieron mucho temor de él. Pero resultó ser el más grande de todos los apóstoles. Saulo. Quiero que me acompañen todos, por favor, a Hechos capítulo 9, por favor. Hechos capítulo 9. Y vamos a leer bastante, vamos a leer prácticamente todo el capítulo, pero es sumamente poderoso, interesante lo que vamos a estudiar en este momento. Hechos 9, del 1 al 6 vamos a leer, dice: En ese tiempo, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se acercó al sumo sacerdote y le solicitó cartas para las sinagogas de Damasco, para que cuando hallara hombres o mujeres que eran de este camino, pudieran traerlos atados a Jerusalén. Hablando del cristianismo, sigue. Pero yendo por el camino, sucedió que cuando se acercaba a Damasco, de repente resplandeció alrededor de él una luz del cielo, y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer. Qué interesante que nosotros podamos entender a través de la vida de Pablo la gran necesidad que usted tiene de Cristo. Si usted tiene un llamado de Dios para este mundo, cúmplalo, pero usted no lo va a cumplir mientras usted no se congregue en una iglesia local como esta. ¿Sabe por qué? Se lo voy a demostrar. Dice la Biblia que Pablo a quién estaba persiguiendo, a los cristianos, pero ¿qué le dice el Señor? ¿Por qué? ¿Qué le dice? ¿Acaso Jesús le dijo, ¿por qué los persigues a ellos? No, ¿qué le dice él? ¿Por qué qué? Porque la iglesia es Él en la tierra expresando corporativamente. La iglesia es Cristo, Cristo es la iglesia corporativamente hablando. Entonces le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice, ¿tú quién eres, Señor? Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es interesante porque Saulo no le dijo nada. Saulo no le dijo, espérate, no, yo no te estoy persiguiendo a ti, Jesús, yo estoy persiguiendo a aquellos. Él no le dijo eso. De alguna manera el Espíritu Santo comienza a regenerarlo a Pablo. Y entonces viene y Jesús le dice, pero levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué orden Dios le dio a Saulo? Que entrara ¿a dónde? ¿Qué ciudad era? La de Damasco. Pero ¿por qué Dios le pidió que entrara a la ciudad de Damasco? ¿Qué le dijo Jesús ahí? Póngate, lea usted mismo ese versículo. ¿Qué le dijo Jesús a Saulo? Porque allí ¿qué? Allí ¿qué? Se le dirá lo que tienes que hacer. Quiero que entienda algo. Mire, quiero hacer un paréntesis. Dice la Biblia, lo leímos. ¿Quién es el que da dones a los hombres para que edifiquen su cuerpo? Dios. ¿Cuáles son estos tipos de dones que Dios da a la iglesia? Apóstoles, pastores, maestros, evangelistas y profetas. ¿Sabe usted cómo Dios prepara a alguien que tiene un llamado? Es lo que vamos a ver ahorita en la vida de Saulo. Saulo era un perseguidor y terminó siendo un apóstol. La pregunta es, ¿cómo fue su preparación, pastor? Veamos. Dice la Biblia que Jesús le dio una orden a él y le dice, entra a la ciudad. Primera pregunta, ¿por qué Dios no le dijo de una vez todo lo que tenía que hacer? Pues, ¿por qué lo mandó a la ciudad? ¿Por qué Jesús, si se tomó el tiempo de presentarse ante él, por qué no le reveló todo de un solo? ¿Por qué no le dijo Jesús todo lo que él tenía que hacer? ¿Sabe por qué?
Porque automáticamente Jesús lo que quiere resaltar en la vida de Pablo ante los ojos de él es el misterio de Cristo, el cuerpo al cual estaba persiguiendo sin entender que era el cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo que le estaba preparando a Pablo es que Pablo estaba a punto de experimentar en carne propia la bondad, el misterio, la edificación, la preparación, el amor del cuerpo de Jesús, para que él pudiera llegar a ser el apóstol que Dios quería de él y que él todavía no sabía que él se iba a convertir. ¿Qué estoy tratando de decir? Quiero que entienda que Jesús, como cabeza del cuerpo, Él es el que decide lo que cada miembro va a hacer. Amén. Amén. Jesús es el que decide qué es lo que cada miembro de su cuerpo va a hacer. Jesús es el que decide cómo cada miembro va a ser cuidado, edificado, sostenido. Pues Dios decidió que Saulo tenía que ser incorporado al cuerpo y adiestrado a través del cuerpo, suministrado a través del cuerpo. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo único que hizo Jesús, ¿quién evangelizó a Saulo? Jesús. Pero ¿quién le enseñó a Pablo a ser el apóstol que tenía que ser? El cuerpo, la iglesia. Por eso es que Jesús le dice a Pablo, mira, Pablo, Saulo, vete a la ciudad, porque allí, ¿qué le dijo? No le dijo yo, claro que era, dice, se te dirá lo que tienes que hacer. La pregunta es, ¿cómo lo hizo Dios? Si eso lo determinó la cabeza, que para que Saulo llegara a ser el más grande de todos los apóstoles, tuviera que ir a la ciudad de Damasco, pues Dios así lo decidió. Pero Dios lo dejó solo. No, la cabeza está obrando. Mandó ahí el suministro, la vida, mandó los nutrientes, mandó los anticuerpos, mandó todo a Saulo a través de un pequeño miembro insignificante que en toda la Biblia nunca había aparecido. Dios no envió a un pastor, Dios no envió a un apóstol, Dios no envió a un evangelista, Dios no envió a un maestro, Dios no envió a ninguna persona en función de autoridad. Dios mandó a un cristiano común y corriente a suministrarle vida a aquel que fue el más grande de todos los apóstoles. Dios no envió, ya estaban los demás apóstoles, ya existían ellos, pero Dios no mandó a Pedro. Dios mandó a un pequeño hombre avanzado en edad llamado Ananías, un desconocido, el meñique del cuerpo. A él mandó a edificar a nada más y nada menos que a Saulo. Y entonces viene Dios y ¿sabe qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Versículo 7 en adelante. Y los varones que iban con él se habían parado estupefactos, oyendo a la verdad la voz, pero no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo sus ojos nada veía. Así que llevándolo de la mano lo introdujeron en Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Si usted se imagina 3 días sin ver, sin comer y sin tomar agua, él estaba muriendo. Diga conmigo, se estaba muriendo el miembro. Pero si Jesús se le apareció, ¿por qué Jesús no mandó los cuervos, mandó aves, mandó chuchos, gatos que le alimentaran? ¿Por qué Dios no hizo algo? No, es que Dios hizo algo. ¿A quién envió? A otro miembro. Y es que a través del cuerpo, siempre va a ser a través del cuerpo. Sigamos leyendo. Había entonces en Damasco cierto discípulo de nombre Ananías. El Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor a él: Ananías, levántate, ve a la calle llamada Derecha y busca en casa de Judas a uno de nombre Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿El qué? El que hace 3 días estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo, él estaba orando a Cristo. Qué espectacular. Sigue diciendo. Y ha visto a un varón de nombre Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Qué espectacular. ¿Qué es lo que estaba viendo Pablo? No, tal vez usted no ha leído, quizás por mi interrupción, pero quiero que entienda que le está diciendo Dios a Ananías. Una vez más, para entender bien, es el Señor que le dice a Ananías: levántate, ve a la calle derecha y busca en casa de Judas a uno nombre de Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y él ha visto en visión a un varón de nombre que entra y le impone las manos para que recobre. ¿Quién tenía esa visión? Pablo. Digan conmigo: Dios, la cabeza, está obrando en mí. La cabeza le está diciendo: Saulo, yo te voy a sanar, pero va a ser a través del cuerpo. Te voy a enviar un miembro. Pero Señor,
cállate, Pablo, un miembro te voy a enviar. ¿Y qué hizo con el miembro el Señor? Le empieza a hablar también en visiones. A los dos en visiones le estaba hablando. A uno diciéndole, Ananías va a venir, y al otro, tú vas a ir, Ananías, porque eres tú, es Ananías. Sigue diciendo entonces versículo 13. Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para atar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento de elección me es este, para llevar mi nombre delante de las naciones y también de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa, y después de imponerle las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas y recobró la vista. Y después de levantarse fue bautizado, y tomando alimento recuperó fuerzas, y estuvo con los discípulos en Damasco algunos días. Lo que hizo Dios fue hablarle a otro miembro de su cuerpo para que fuera a asistir a un miembro que estaba desfalleciendo. Al nuevo miembro lo comienza a edificar por otro miembro, y fue un pequeño miembro. No fue un pastor, un apóstol, fue un hombre desconocido, un pequeño discípulo llamado Ananías. Pero amigos y amigas, hermanos y hermanas, ¿acaso usted no ve en este pequeño escrito cómo Dios está manejando su propio cuerpo? No me convencen. ¿Cuántos pueden ver en este pequeño escrito cómo la cabeza maneja el cuerpo para él edificarse? Cómo le dice al pie, ve para acá, la mano, ve, rescata el dedo, mira, cúratelo, mira acá, papá. Y es la cabeza la que está contando. Pero ¿a quién está usando la cabeza? A los miembros. Ahora, ¿cómo le llamó Ananías a Saulo cuando él entra? Hermano. Qué espectacular, el cuerpo funcionando. No te conozco, Saulo. Me han dicho que eres asesino, pero Dios me ha dicho que tú eres mi hermano, así que vengo a ayudarte a ti. Qué espectacular. Y viene y comienza a hablarle, y es aquí el miembro sostenido e incorporado. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo Saulo una vez se sintió fortalecido? Versículo 19 lo leímos. Y tomando alimento recuperó fuerzas, y estuvo con los discípulos en Damasco algunos días. ¿Con quién se quedó? Con el cuerpo. ¿Bien conmigo? Con el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué hizo después Pablo? Sigamos leyendo. Y enseguida predicaba a Jesús en las sinagogas: este es el Hijo de Dios. Y todos los oyentes estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a los que invocan este nombre en Jerusalén? Y a esto había venido acá para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo se fortalecía mucho más y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que este es el Mesías. Cuando habían pasado muchos días, los judíos tramaron darle muerte. Pero el complot llegó a ser conocido por Saulo, y aún vigilaban estrictamente las puertas de día y de noche para que lo mataran. Entonces, ¿qué pasó? Entonces sus discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. En el versículo 20 leímos, ¿qué fue lo primero que hizo Pablo cuando él, después de estar con el cuerpo de Cristo en Damasco? ¿Qué le empezó a hacer en la ciudad de Damasco? A predicar. Y cuando él comienza a predicar, los judíos se levantan y comienzan a perseguirlo a él. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace la cabeza para proteger a su miembro que está a punto de ser mutilado? Digan conmigo, ocupas otros miembros. Digan conmigo, ocupa otros miembros para proteger al miembro llamado Saulo. Comienza a tener discípulos Saulo. Qué poderoso. Y los mismos discípulos, el mismo cuerpo lo protege, y él se sujeta a la protección del cuerpo, se sujeta a las autoridades. Le dicen: Saulo, tienes que salir de aquí. ¿Cómo? Te vamos a bajar en esto, sí, confía. Ok, confío en el cuerpo. Ok, así es como tengo que hacerlo. Así es, ok, yo me sujeto, no me preocupe. Ya no digo más, ok, láncenme. Y lo bajaron en una canasta.
Muchos exegetas dicen que esa canasta pudiera representar la iglesia, cómo sostiene y protege. Es que ante su primera persecución que él tuvo en su vida como cristiano, ¿qué hizo Pablo? Se dejó ayudar por el cuerpo. Se dejó ayudar por el cuerpo, se sujetó al cuerpo, se dejó guiar por sus hermanos mayores en la fe. Recibió el consejo del cuerpo, confió en el consejo del cuerpo y salió librado. Ahora, ¿a dónde fue enviado? Porque ellos le enviaron. Lo dice en otra porción, pero ¿a dónde lo enviaron? Sigue diciendo versículo 26 exactamente. Habiendo llegado a Jerusalén, intentó juntarse con los discípulos, pero todos tenían temor de él y no creían que era discípulo. ¿Qué quería ser el miembro de Cristo? ¿Unirse a qué? Al cuerpo de la iglesia de Jerusalén. Él no puede estar sin congregación. El miembro busca el cuerpo que no puede estar sin congregación. Y dice después, sigue diciendo, perdón. Pero Bernabé lo tomó consigo y lo llevó ante los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que éste le había hablado y cómo en Damasco había predicado con denuedo en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entrando y saliendo, hablando con denuedo en el nombre del Señor. Qué poderoso. Aquel que Dios anunció que iba a ser un heraldo, se estaba convirtiendo en un heraldo. Lo estaban edificando como heraldo sin que él se diera cuenta. Pero ¿quién lo estaba haciendo? Dios. ¿A través de quién? Del cuerpo. Sin que, mire, nosotros nunca vamos a conocer los nombres de los que estuvieron en Damasco. No sabemos quién fue el primer discipulador de Pablo. Pero gracias a Dios por esos hombres, hermanos nuestros. Porque ellos sin querer estaban edificando un vaso de Dios impresionante como es Pablo. El cuerpo funcionando. Dios manejando todo el cuerpo. Uno no entiende por qué, pero el miembro tiene que ser sujeto al cuerpo. Sí, Señor, eso quieren, eso voy a hacer, eso está bien, eso sí es. Qué impresionante. Y mientras él siendo formado, ¿sabe cuánto tiempo él estuvo aquí en Jerusalén entrando y saliendo y predicando? Dice Hechos 11, no lo vamos a leer. Hechos 11 dice que él estuvo ahí un año. Ahora, ¿qué vemos acá en todo esto? La cabeza, Jesucristo operando en su propio cuerpo para preparar a un solo miembro. Amén. Amén. Por lo tanto, mire, ¿sabe qué significa esto? Que usted es especial para Dios, porque usted es un miembro de Cristo. Y con cada uno de nosotros Dios está escribiendo una historia. Con cada uno de nosotros Dios está escribiendo una historia, la cual Él va a terminar para su gloria. Pero usted tiene que entender que para que Dios cumpla el propósito que Él se ha propuesto en usted, usted necesita estar arraigado, sujetado, obedeciendo al cuerpo local donde Dios lo coloca. No hay otra manera. Pero de que Dios va a terminar el propósito que comenzó en usted, la buena obra, Él la va a terminar a través del cuerpo. Mire, Saulo no era un apóstol aún. ¿Sabe cuánto tiempo se tardó Dios a través del cuerpo para que el cuerpo mismo reconociera a Saulo como apóstol? Pasaron 12 años. 12 años Pablo en la congregación local. El gran Pablo, sí. Como una señorita, no la conozco, por Facebook me escribió de otro país: pastor, yo tengo llamado de Dios en mi vida y tengo 3 años y yo no veo nada formado en mí. Yo no sé qué hacer. Dios me ha prometido que me va a utilizar y todo eso. ¿Qué hago? Sígase congregando, hermana, y siga esperando y siga edificándose, porque entienda, puede ser que Dios lo ocupe los últimos 5 años de su vida, puede ser que lo ocupe dentro de 50 años, pero Dios tenga por seguridad que la está edificando a través del cuerpo. Mire, ¿usted cree que Saulo se pudo haber convertido en el apóstol más grande de todos sin congregarse? ¿Usted cree que Pablo se pudo haber convertido en el apóstol que fue sin sujetarse, amar, cuidar y sostener a sus iglesias locales? No, es imposible. Entonces, si Saulo, para llegar a ser el apóstol que fue, tuvo que congregarse en todos los cultos de su iglesia, ¿qué le hace pensar que usted puede hacer lo contrario? Y llegar a ser el hombre o la mujer que usted tanto ha dicho que Dios lo quiere a usted. No es así. Es a través de la iglesia. Cristo es la cabeza, pero Él ministra, suministra, mantiene, alimenta, protege, edifica su cuerpo por el mismo cuerpo.
a través de la correcta funcionamiento de sus miembros. Amén, mi familia. Así que digan conmigo, yo fui salvado porque Jesús es soberano salvador. Pero yo soy edificado porque Él es la cabeza de su iglesia. Dios no ha terminado la obra en usted como no la ha terminado conmigo. Pero ¿sabe qué? Dios sigue obrando hasta el día de ahora como el primer día. Él lo está edificando, Él lo está restaurando, Él lo está fortaleciendo. No importa las cosas difíciles que usted ha vivido en los últimos años, a través de eso Dios lo está formando, edificando y fortaleciendo a través del cuerpo. ¿Sabe para qué? Para la gloria de Él. Así que si para glorificar a Dios hay que pasar todo esto, entonces vale la pena pasarlo por el nombre de Jesucristo, porque hasta el día de ahora Él sigue obrando en nosotros. Amén. Gracias a Dios por el cuerpo, gracias a Dios por su iglesia. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias, Padre. Dame una fuerte aplauso al Señor. Señor, gracias por esta noche, Padre, y antes de retirarnos y de diezmar y de ofrendar, porque tenemos que cuidar y sostener esta iglesia local, te pedimos, Padre, que nos bendigas con toda bendición, que podamos realmente entender que necesitamos del cuerpo y el cuerpo necesita de nosotros, pero que necesitamos proteger, amar, cuidar, sostener esta iglesia local, porque es aquí donde tú nos has colocado para crecer y ser edificados por el funcionamiento de los miembros de este cuerpo, incluyéndome a mí mismo, Señor, porque cada uno de nosotros somos partes importantes del cuerpo. Así que, Señor, permítenos ser humildes en reconocer que te necesitamos a ti, es decir, a la iglesia. Gracias te damos por toda esta enseñanza en el nombre de Jesús.